Bueno, el arte es la forma que ha encontrado el ser humano para compartir, para comunicarse con los otros seres humanos, compartir sus sentimientos, compartir su interpretación de la realidad, de diferentes formas, o sea, de forma material, como es la pintura o la escultura, de forma visual, la música, los sonidos, que es la música, o la otra forma que es la poesía, con imágenes, que es la palabra. Pues. Entonces, el arte es verdaderamente hecho por el hombre, solo el hombre hace arte. Entonces, el arte yo creo que nos define como seres humanos, o nos diferencia de las especies como seres humanos, como seres creativos, creadores de belleza. Creo que recurro a la imaginación para plasmar la realidad. O sea, yo soy más figurativa que abstracta. A mí me gusta la forma. Y me gusta, he dicho que yo busco la luz, lo que la luz hace en los cuerpos, en la piedra, en todo. La luz es la diferencia. Es lo que diferencia la forma, lo que hace vernos las formas mejor definidas. Pues. La definición de la forma lo hace gracias a la luz. Entonces, yo como artista busco lo visual. Para mí tiene una estrecha discusión con el discurso verbal, ¿verdad? Y esto ha sido una característica de la Grecia clásica. Fíjate que todos, y muchos pintores nicaragüenses, por ejemplo, son poetas nicaragüenses, escritores nicaragüenses, han sido artistas plásticos. Bueno, el caso de Paulo Antonio Cuadra, por ejemplo, Carlos Martínez también creaba, hacía sus dibujos. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de Enrique Fernández Morales, el papá de Francisco de Asís Fernández, Ernesto Cardenal, un ejemplo que hasta hace poco nos acompañaba en esta vida, que él siempre trabajó la poesía, la palabra, y trabajó la forma en la escultura. O sea, Ernesto es un artista y siempre, o sea, no es que vino de primero, él dice que nació poeta, Ernesto decía que nació poeta, pero también su interpretación plástica o su creación plástica, esas cartas son poesía también, hay algo como espirituales, como etéreas, o sea, se interpreta, se conjugan o se intercomunican la figura y la poesía. Entonces, yo creo que yo también he encontrado eso, tratar de decir con la pintura lo que mi imaginación quiere decir o lo que mi imaginación quiere comunicar a los otros, a mis amigos, hermanos, seres humanos. Se podría decir que es una combinación de ambas, imaginación, realidad, aquello, lo otro. Yo creo que, como te digo, yo soy más figurativa, definitivamente, pero busco cómo trabajarla de una manera que no sea las formas precisas, que hace la forma diferente. O sea, no es pincel y pincel y pincel relamido, no. Yo también utilizo mucho la espátula para expresarme. A ver, desde muy pequeña yo tuve pasión, primero por la música. Era una amante de la música, me pusieron a clases de piano,
Luego me regalaron un acordeón. Me puso el Niño Dios un acordeón, a propósito. Esas son las cosas que yo le pedí al Niño Dios. O sea, que le pedí una pequeñita, le pedí un acordeón, o sea, y tocaba, y toqué al acordeón también. Pero a los 6 años me metieron a ballet. Me metieron a ballet y bailé ballet durante toda mi primaria y secundaria, hasta bachillerarme. Mantuve todos mis estudios de primaria y secundaria y de alguna manera continué en la universidad. Época en la que monté una escuela de ballet allá en León. O sea que la poesía, por ejemplo, la poesía viene ya en el 79 que empiezo a trabajar con Cardenal. Bueno, la poesía vino antes. Conozco a Ernesto Cardenal por su poesía. Me inspira a Ernesto Cardenal por su poesía. Es más, hago muchas cosas trascendentales de mi vida inspirada por la poesía de Ernesto Cardenal. Pero la suerte o la vida me entrega en 79 el trabajo de ser asistente de Ernesto Cardenal durante más de 40 años. Entonces, desde que llegué a donde Ernesto, la poesía pasó a ser como en primera plana, la primera plana de mi vida. O sea, era otra expresión de arte. Ya les había dicho música, después el baile y ahora se encontraba con la poesía. Es más, cuando a mí me entrevistan Vidaluz Meneses para ver en qué puedo trabajar, porque yo llegué a saludar a Ernesto, que lo conocía desde pequeña, y llegué a saludarlo en julio del 79 al Ministerio de Cultura. Y él me dice, ¿qué vas a hacer? No sé. Bueno, nadie sabía lo que iba a hacer, no sé. ¿Y por qué no te quedas trabajando aquí conmigo? Allá abajo está una muchacha que está haciendo entrevistas. Esa muchacha se llamaba Vidaluz Meneses. Entonces me dice, anda donde ella, a ver dónde te pone. Me bajé donde Vidaluz y ella me empieza a preguntar, ¿y qué sabes hacer de arte? Pues entonces yo le digo, bueno, yo bailé ballet toda mi vida, la música, tocaba el acordeón y tocaba piano. No sé qué. Y entonces me dice ay, pero no sé en qué ponerte, me dice. Pero, ¿y quién te mandó? Me pregunta. Ernesto, le digo yo. Pero dije Ernesto con confianza. ¿Y que conoces a Ernesto? Sí, lo vine a saludar y me dijo que viniera a preguntar. Pues te quedas con él, me dice. Andate porque, o sea, había como temor con Ernesto. Ernesto es un hombre parco, o sea, no era un hombre muy hablador, o sea, no era un conversador en primera. Sí, era conversador. Cuando Ernesto agarraba con sus amigos temas de plática, era un encanto oírlos, pues. Esas conversaciones con Fernando Silva, con Coronel Urtecho, eran un deleite. Yo que era solo una presencia ahí, yo no participaba de las conversaciones de ellos, pero me deleitaba oyéndolos, me fascinaba oírlos, abría la boca oyéndolos de todo lo que hablaban, la sapiencia, eran increíbles, y se reían y gozaban, disfrutaban. Se reían de maldades que hacían con sus escritos o de cosas que habían dicho de ellos o cosas así, pero era muy, muy hermoso oírlo. Entonces por eso terminé. Vidaluz me mandó de Cardenal porque yo confesé que conocía a Cardenal. Entonces ahí terminé. 40 años de mi vida. Yo creo que siempre se está aprendiendo. Yo no soy la misma Luz Marina que empecé a... Bueno, algo que se me olvidó comentar del tema anterior es que también pintaba de niña. La pintura a mí se me da desde muy pequeña también. O sea, era una traviesa. Me encantaba el dibujo, la pintura. Entonces ya yo retomé la pintura en mi vida ya tardía, ya con el Nido Vacío. Hice esta casa gigante y con cuarto para cada uno de mis hijos y todo, y mis hijos volaron y quedé con una casona vacía. Entonces el Nido Vacío, el síndrome. Y en el 2006 empecé a pintar, o sea, empecé a
busqué qué hacer con mi tiempo, con el tiempo que me habían dejado libre mis hijos, que ya no estaban a mi lado. Entonces volví a la pintura, pues, pero yo creo que, como te decía, la Luz Marina del 2006 no es la Luz Marina del 2022. O sea, ya tengo mayor dominio del material, tengo mayor dominio de la forma, del color, más conocimiento del color. Entonces ya no creo ser la misma, aunque continúe haciendo figura, pero no es la misma figura. Antes era otra Luz Marina. Pero sí estoy abierta a aprender. Eso es mi intención, es continuar aprendiendo siempre. Creo que debemos de aprender todos los días de la vida. Bueno, esa pregunta ya como que te la había respondido, porque como que hay un lenguaje una comunicación o una intercomunicación entre la literatura y la plástica. O sea, mira, por ejemplo, te voy a decir, estoy pintando una serie, que ya llevo 22 cuadros, que no los he, porque quiero hacer un homenaje al Río San Juan. En eso, el Río San Juan me une con Cardenal, me une con Coronel Urtecho, me une con Fernando Silva. O sea, yo pasé toda mi infancia yendo a mis vacaciones de colegio al Río San Juan, a San Carlos, al Río Frío, al río. O sea, me pertenece el Río San Juan también. Entonces estoy haciendo un homenaje al Río San Juan, pero también he escrito sobre el Río San Juan. Pero también me he inspirado en la poesía de Ernesto Cardenal, El Estrecho Dudoso, y todo lo que históricamente significa el Río San Juan en la historia de Nicaragua y en la vida de nosotros, en la vida mía, por ejemplo. Entonces, bueno, y Solentiname es Río San Juan también. O sea que estoy siempre jugando con las dos cosas a la vez. Y hice un poema incluso a Río San Juan que iba así como: ¿cómo no comprender tu cansancio si sé de tus inviernos, tus veranos? Me he bañado en tus positas, tus raudales, bañada de sol, de luna o de lluvia, pero debes de comprenderme. Mi deseo de zambullirme en vos, como lo haces con el lago. Me gusta decirte esto, todo lo que siento. Algo así iba, pero era como que le estaba hablando a una persona, pero es el Río San Juan el que le estoy hablando, pues. Y es mi vida también la que estoy contando. Al poeta Silva lo conozco desde niña. Coincidimos en otra cosa. Yo nací en Granada, Fernando Silva nació en Granada. Pero yo pequeñita en el Colegio Francés de Granada fui compañera de colegio de Ana Lucía, su hija mayor. O sea, éramos compañeritas de colegio. O sea, yo conozco al poeta Silva. Lo recuerdo como un hombre alto, casi era como Quijote para mí, como el Quijote. Porque cuando uno es niña ve las cosas más con un tamaño diferente. Y yo lo recuerdo de niña. Además era médico, o sea, en Granada, pero después lo empecé a conocer más en Río San Juan, porque él llegaba a Río San Juan. Él era muy amiguísimo del poeta coronel, de Ernesto Cardenal. Yo conozco a Fernando Silva. Me recuerdo que yo una vez llegué a Solentiname, creo que fue como diciembre del 74, y no estaba Cardenal. No estaba Cardenal en Solentiname, pero había un chubasco, le decimos nosotros, un temporal de agua en medio lago, con mucho viento y todo. Y ya llegué como en la tarde y me pensaba regresar a San Carlos a dormir, pero los muchachos me dicen: no te puedes regresar, quédate a dormir. Nos quedamos a dormir en Solentiname. Los muchachos, me refiero a Alejandro Guevara, Elvis, Donald, todos ellos, Bosco, Centeno, que eran conocidos míos, pues. Entonces, ahí conocí una etapa, una parte del Fernando Silva que me terminó de fascinar el personaje.
¿Por qué? Porque ellos me pusieron una grabadora, me acuerdo de Carrete, me pusieron el poema El Chocorrón, un poema que es sonoro, es una poesía sonora. Era todo se acaba el chocorrón, o sea, pero a mí me maravilló porque el poeta, tantos recursos, el poeta recurría, ver al poeta Fernando Silva hablando o leyendo su obra, sus cuentos, su poesía, era un espectáculo, porque él hacía gala de todos sus recursos, las manos, la boca, la cara, las facciones, los ojos, o sea, el cuerpo mismo, todo en él hablaba, decía el poema, así con todo el cuerpo, o con las manos, con los dedos, y la muchacha, y los sonidos, el sonido de la voz, cómo la modulaba, era fascinante. O sea, un recital de Fernando Silva era una cosa fuera de toda normalidad, era sabrosísimo oírlo. Te reías, porque él tenía ese don de hacerte gozar de su poesía, de su trabajo literario. ¿En qué? Pues fíjate que semejante, o sea, para mí es atrevido decir que me asemejo. Fernando Silva, creo que como él, he tenido esa motivación siempre de comunicarme o de realizar mis pensamientos o mi creatividad, plasmándome ya sea en la poesía o en la pintura. Pues creo que en eso, pues no es que me asemeje, yo no tengo la estatura para medirme con Fernando, ¿verdad? Pero si me pedís en qué me gustaría parecerme, en la forma de expresarnos. Claro que sí. Voy a leerle el cuento de Fernando Silva que se llama El bote. Y este cuento es bien significativo que lo lea, porque el bote, así como tiene su escrito, que voy a leer, tiene su cuadro. Fernando pintó el bote, que también escribió sobre el bote. Entonces, aquí podés ver cómo él podía hacer las dos cosas con el arte de la escritura y el arte de la pintura. Era el mismo tema, el bote. ¿Y ese es suyo? Sí, también aquella otra, me dijo señalando a la muchachita. Vení, vos, de los buenos días, malcriada. La muchachita era toda dundita, se parecía a una palomita de barro. Aquellos otros son también míos, nos dijo la vieja, señalándonos a otros negritos que estaban jalando agua. Con nosotros andaba el sultán, el perro de la finca. A la vieja le contesté. Es bueno, me dijo, y le sobó la cabeza. ¿Y aquí vive sola? Le pregunté yo. Unas veces, me dijo. El rancho de los Robles mejor parecía una jaula. Había adentro un cocinero, un jicarero, con unos tarros y un guacal en un banco tapado con un trapo, sobre el que estaba pegado un montón de chayules. Nosotros nos habíamos venido por el camino para entrar al río por la loma de los Robles, porque el llano estaba lleno. Señora, le dije yo a la vieja, ¿me puede facilitar un bote? Le voy a pagar el alquiler. Si no hay bote, me contestó. Y ese no es de aquí, le dije, señalando uno que estaba amarrado en la orilla. Ese bote no. ¿Y por qué? No, me contestó la vieja. A mí me pareció raro. Vea, le volví a decir. ¿Y por qué no me lo alquila?
No, me dijo, no se puede, ese bote no se alquila. Entonces ya no le dije ni media palabra de bote, pero al rato, y sin volver a verme, como si no fuera conmigo, cogiendo de un lado para otro, apartando un taburete, arriando una gallina, preparando un palo, me fue diciendo: ese era el bote del difunto Pedro. Yo vine aquí de la Azucena hace años. De aquí era él. Él hizo este rancho y yo le tuve estos hijos. Pero él se me enfermó del vaso. Se me fue poniendo mayate, mayate. No hubo remedio que le llegara. Arrojó la bilis. Después solo los huesos era, hasta que quedó en ánima. Ese bote era de él. La vieja se levantó a arrear un chancho que se estaba rascando en la pata del cocinero. Después volvió y siguió. Y no le gustaba que se le tocara a nadie. ¡Pancho!, le gritó al muchacho. Ve a ver si no anda la yegua en los siembros. Él dijo que ese bote era de él. Me volvió a repetir la vieja. Julián, le gritó al otro muchacho que andaba con un mecatito. Anda a tráeme esos palos para el fuego. Luego la vieja se levantó de donde estaba. Ni yo lo ocupo, me dijo, y se volvió a sentar. Fernando Silva. Pues fíjate que no, es una buena idea. Me gustaría hacer eso. Quería también, creo que íbamos a hablar algo de Fernando y Ernesto. Y me gustaría que tocáramos ese tema porque hay datos importantes de esa relación de Ernesto Cardenal y Fernando Silva que me gustaría relatarles. Bueno, creo que era que en qué se parecen o en qué se asemejan, en qué se diferencian Fernando Silva y Ernesto Cardenal. Resulta que yo estoy trabajando, porque el padre estaba trabajando todavía al morirse con estas prosas dispersas. En prosa no es un libro inédito todavía, ya va a salir en España, así como se editó la poesía completa, ese tomo, buen lomo amarillo que está ahí, que es toda la poesía, son 1000 y pico de páginas, toda la poesía de Ernesto, publicado en España por Editorial Trota. Así vamos a editar los ensayos y la narrativa toda de Ernesto como prosa dispersa o prosas dispersas. Ese es el nombre que él le dejó. Y en él está un escrito que me encantaría leerlo ahorita, lo voy a leer, que fue en realidad el prólogo de Barro en la Sangre, publicado en El Hilo Azul, que es la editorial que fundó Cardenal en 1952. Y Ernesto hizo este pequeño prólogo para ese libro que le editó a Fernando, el primer libro de Fernando Silva. Me encanta porque aquí lo describe desde que comenzó al Fernando Silva que vimos durante años crecer y crecer. Una de las últimas apariciones de la nueva poesía hispanoamericana es la de este libro, Barro en la Sangre, escrito por un joven nicaragüense de apenas un poco más de 20 años y criado en las riberas salvajes del río San Juan de Nicaragua, al pie de un viejo castillo español semiderruido en el corazón de la selva americana y escrito sin lectura ni influencia literaria, sino con la poesía sacada de la vida y del pueblo y de su propia tierra, de las selvas, de los ríos, de los caminos, de los pequeños puertos del lago de Nicaragua y de los barrios, y escrito en el idioma nicaragüense, el idioma de los indios y de las indias pasmadas y las chiviriscas y las retobadas, a las que habla con su misma lengua pesada, siendo, para decirlo con palabras de José Coronel Urtecho, el primer poeta nicaragüense que escribe en náhuatl.
Esta es la portada del primer libro de Fernando Silva, publicado en 1952 en El Hilo Azul, editorial de Ernesto Cardenal. O sea, esa es... ¿Qué más puedo decir yo que no lo haya dicho Cardenal? Para Cardenal, el poeta Silva, como dice el libro, es el hombre, el nicaragüense más nicaragüense, el del habla nicaragüense. Fernando Silva se metió de lleno a escarbar en cómo hablamos nosotros los nicaragüenses, en nuestra idiosincrasia, en nuestra propia forma de decir las cosas, que son muy diferentes. Ya viste, la chivirisca, la chimbarona, dijo que con la voz del pueblo, la voz que se les entienda. Ernesto decía algo muy, muy bello para mí. Pues, decía, yo escribo para que me entiendan. Yo no escribo para mí mismo. Yo escribo para comunicar. Yo escribo para contar cosas o para compartir cosas. Él no escribía hermético, que nadie le entendiera, no le interesaba. Le interesaba que la gente lo entendiera, lo leyera. O sea, escribía para ser leído. Artista. Disfrute. La familia. Leer. Al ser humano. Difícil. Biblioteca. Con Julio Cortázar. Sí, lo conocí. Yo lo recibí en el aeropuerto la primera vez que vino al país. Tengo fotos, que ya se la puedo mostrar. Yo todo lo que digo lo muestro, lo demuestro. Me da miedo el futuro. Amar. Me fregaste. Porque se me vinieron 10 libros a la vez. Se me vino, pero me pediste una. Entonces, espérate, vamos a repensarla. Vida en el amor de Ernesto Cardenal. Y la gente, para escribir hay que leer, leer y volver a leer. Y seguir leyendo.